para que podamos empezar. Bueno, les doy oficialmente ya la bienvenida a esta segunda sesión de nuestro curso de revisión por pares. Este curso está organizado por la Revista Chilena de Enfermería y por el Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, que es la unidad académica que tiene dependencia de la Revista Chilena de Enfermería. Y nosotros, como parte del comité editorial, estamos desarrollando esta actividad. Soledad parte de nuestro comité editorial. Yo también soy parte del comité editorial y asumí la responsabilidad de ser editor adjunto dentro de la revista. Y dentro de este desafío que tenemos como revista, es poder ir sumando pares revisores, y por eso planificamos realizar esta actividad para poder entregar también la otra parte. O sea, queremos tenerlo a ustedes como pares revisores, y ese es nuestro gran objetivo, pero también nos damos cuenta de que es difícil hacer esta transición de probablemente ser investigadores noveles y empezar a hacer también revisión por pares. Es un proceso que no es fácil, o no es, entre comillas, nadie lo enseña. Y es un proceso que no es, eh, eh, que no es fácil tampoco. Muchas veces quedamos con muchas dudas, estamos siendo muy exigentes, estamos siendo muy relajados, lo podré hacer, no lo podré hacer, y quedan muchas dudas dando vuelta dentro de este proceso. Entonces, esa es un poco la idea de lo que estamos haciendo ahora, tener como las herramientas básicas para poder hacer la revisión por pares, y que podamos aportar también desde otra mirada a este proceso editorial, en la que somos parte desde una vereda enviando artículos, y ahora desde la otra vereda revisando estos artículos y aportando a estos artículos. ¿Vamos con la otra, Sole? Me fui al tiro al fondo, ¿me viste que soy apurona? Me voy a devolverme con todo. Pésimo. Ya creo que dije varias veces que era discapacidad visual. Eso significa que con anteojos tengo dificultades para avanzar en las cosas y me hace complejo el tránsito. Lo siento, Felipe. No fue un sabotaje a propósito. No, La edad. trae. Yo podría agregar un comentario. ¿Qué hago aquí? En el fondo, esto es una revista chilena de enfermería, yo soy médico, y uno de los puntos en la gestión editorial es que para que las revistas puedan indexarse, un elemento importante es que cuenten en los estándares actuales con presencia de personas ajenas a la unidad donde se origina en el cuerpo editorial, punto 1, y punto 2, cuando la revista busca abrir un espacio de diálogo desde una profesión hacia otras profesiones y quiere hacer una construcción interprofesional del trabajo al interior de la revista, toma en el fondo la decisión de invitarme no solo a mí, también hay otros colegas que son kinesiólogos, psicólogos que están dentro de este consejo editorial. Y entonces quisiéramos partir haciéndoles a ustedes una pregunta. Esto va a ser un poco interactivo para poder avanzar hacia lo que necesitamos transmitir. Si alguno de ustedes es hoy revisor y pudiera en el fondo en las reacciones poner un dedito para arriba, para los que somos discapacitados por edad o tecnología, las reacciones están abajo donde dice reacciones, son como unos emojis del celular, y nos gustaría que nos cuenten quién está revisando, para entender en el fondo si y los que no, creo que pueden poner dedito para abajo, ¿no? O decir no, que son las dos opciones para Sí, saber quiénes son. hay opción de ticket, como ticket verde, Gracias, Gustavo. cruz, dedito para arriba, Ticket dedito verde para o abajo. cruz, perfecto. Rodrigo ya es revisor, perfecto, para que vean, porque en el fondo uno siente, chuta, a lo mejor soy el único que nunca he revisado, pero ya llevamos 5 personas que no han revisado, solo 2 que han revisado en el poll y en las encuestas, son minoría Rodrigo y Maite, y mayoría todos los demás que no han revisado nada. Así que en el fondo es un punto en el que la mayoría que está aquí dice, chuta, yo no he hecho nunca esto. Gracias por contarnos.
La estructura de la presentación y la estructura de lo que vamos a hablar, entonces, estamos en una parte en este curso de 4 sesiones, y lo que vamos a decir con Felipe hoy tiene solo 3 ejes y 3 objetivos. El primero, conversar y transparentar el por qué las revistas necesitan revisores. Y entendiendo que revisar es una cuestión que implica tiempo, que implica trabajo, también conversar entre todos qué gana uno revisando. Porque como que el voluntariado tampoco es una cosa así que uno puede hacer ad eternum siempre, pues te ocupa horas de distintas cosas. El segundo eje de la agenda es explicar cómo es el proceso de revisión, solo con el sentido de transmitir qué es lo que se espera de un revisor y cuáles son un poco los atributos y cuál es el rol que el revisor cumple dentro de esto, que es un proceso. Y finalmente, explicar cuáles son los modelos de revisión por pares, en esta forma de abierta, ciega, doble ciega, y transmitir en el fondo algunos tips en estos temas sobre cómo llegar a ser un revisor y qué tareas asociar al proceso, y cómo en el fondo controlar probablemente lo más difícil, que es el sesgo y el conflicto de interés dentro del proceso y del trabajo editorial. Esto se va a complementar con la siguiente sesión que hacemos Felipe y yo el sábado, donde el otro sábado, eso es porque Felipe es trabajólico, entonces los viernes está muy ocupado. Yo también. Y el siguiente sábado vamos a hablar de como estándares para poder evaluar la calidad de los distintos tipos de artículos que se admiten en las revistas, no solo en esta. Luego, formas, tips y formatos de cómo contestar y de cómo hacer sugerencias a los que han enviado sus artículos, y algunas cosas en el fondo como más de forma, como hacer las cartas en las que uno tiene que contestar y mandar la respuesta. La actividad en el fondo siempre, Felipe, ¿sigues tú? Persigue que vayamos conversando e interactuando en estas conversaciones dentro de la sesión. Exacto. Bueno, y una gran pregunta, que es parte del primer objetivo que se plantea y que nos contaba Sole, es que ¿por qué es necesario un revisor? Todos, yo creo que hemos estado en esta nebulosa cuando empezamos a hacer nuestras publicaciones y nos dice, ¿pero para qué? Si mi artículo está tan bonito, ¿para qué alguien lo va a leer y me va a decir cosas? Pero tiene que ver también con ciertos estándares de calidad que nosotros queremos para mejorar también la investigación. Tenemos que el ejercicio de publicar y el ejercicio de estar dentro de la comunidad científica también nos pone en un proceso constante de exposición a que nuestro trabajo pueda ser revisado, pueda ser observado y pueda ser cuestionado también. O sea, la ciencia no es estática, nosotros no estamos diciendo verdad absoluta, y por lo tanto los revisores también nos ayudan durante ese proceso, y a veces podemos tener ciertos sesgos cuando estamos mirando ciertos fenómenos o ciertas características de un fenómeno, en la cual a veces entramos en un túnel ciego y nuestros revisores nos ayudan durante ese proceso. Tiene muchos elementos importantes y por eso son tan necesarios los revisores dentro de las revistas y para tener una revista que sea realmente científica. Lo primero es que nos ayuda a mejorar la calidad del artículo. Siempre, y eso es una premisa que tenemos dentro de las revistas, es que la misión o la visión que tiene un revisor es que realmente sea una herramienta para el investigador, para el autor, en que se pueda mejorar lo que ya está presentando. Partimos de la base que el autor ha hecho todo un proceso científico y que nos está entregando un producto de ese proceso. Por lo tanto, ya hay una rigurosidad de lo que se está haciendo. Y bajo esa premisa, el revisor nos va a ayudar a comprobar que la calidad de lo que se está mostrando, no estamos cuestionando todo el proceso científico que se hizo antes del proceso de investigación, sino que lo que específicamente se está mostrando en ese artículo. Y con esos ojos tenemos que mirarlo como revisores. Se asegura que se reconozca el trabajo anterior en el campo de la investigación, porque el revisor
va a tener un grado de expertise en el área. Si no tiene el grado de expertise muy profundo, va a buscar fuentes de información para poder corroborar que lo que se está diciendo en esa investigación tenga un profundo arraigo y haya una contribución además en la línea de investigación que está aportando ese artículo. Determina la importancia de los hallazgos. Cuando se hace la lectura crítica, es muy importante que los hallazgos estén, entre comillas, dando un aporte extra y que haya un elemento en que estos artículos estén haciendo crecer la disciplina a la que están aportando. Evalúa la originalidad y significancia del trabajo. Tenemos que los aspectos éticos son muy importantes dentro de este proceso, y la originalidad y que no haya duplicación y que no haya redundancia en los hallazgos también es muy importante. Y subraya cualquier omisión en la lista de referencias y cualquier problema ético. A veces pasa que uno sabe, porque tiene conocimiento de que hay ciertos elementos que se están desarrollando dentro de esto, ciertas presunciones, ciertas frases que no están siendo totalmente referenciadas, o que no hay una referencia directa y que se está haciendo omisión de ese trabajo, y por lo tanto hay un conflicto ético frente a la autoría. Y cualquier problema ético que se vea dentro del proceso de investigación que no se está siendo transparentado, hay que dejarlo dentro de este proceso y hay que evidenciarlo. Por eso es tan importante el editor, el revisor, porque nos va a ayudar a complementar todo este proceso y a levantar información que probablemente, si no hacemos una lectura exhaustiva y crítica de un artículo, no lo vamos a poder encontrar. Soledad, no sé si tienes algún elemento extra que nos puedas aportar de esta mirada del revisor. Sí, gracias, Felipe. Remitiéndome un poco a cómo yo he tenido el proceso de mandar yo un artículo mío, coincido con lo que dice Felipe. El artículo es un hijo que uno demoró harto tiempo en gestar y después en parir, ¿no es cierto? El parto vendría a ser que al fin lo publiquen. Y en esa lógica, el encajonamiento y el cerrarse, y a veces el factor de el tiempo, y quiero sacarlo rápido porque si no se me va a pasar algo encima, lleva a que uno cometa errores involuntarios. Y creo que ese en el fondo es una de las cosas que hay que mantener en mente como revisor, mantener la fe en el fondo en que el autor está enviando un trabajo de la forma más honesta posible, y eso es necesario para plantearse frente al artículo de manera crítica, pero sin criticismos personales. Una forma en el fondo de mirar las cosas con rigurosidad, pero sin ánimos que no corresponden a la tarea que se te encomienda, que es meramente analizar la perspectiva técnica de cómo está construido y planteado el artículo, y entregar recomendaciones a los autores para que puedan enriquecer. Yo no sé si alguno tiene una experiencia que quiera compartir de algo que vea diferente, que quiera agregar, que quiera rebatir, para pasar luego al siguiente punto. ¿O alguna pregunta? Vamos a contar 30 segundos. Dicen que los profesores nunca esperan ese tiempo para que la gente levante la mano, ¿no? ¿Se han leído esas cosas? Los que trabajan en... Ya. Si no, si nadie levanta la mano, Vamos con la vamos siguiente. con Luis. Ahí levantó la mano alguien. Bien, ¿viste que eran 30 segundos? Era cierto. Dani. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, Ani. Súper cortito. A mí me ha tocado estar en las dos veredas, digamos, como productor de artículos y como revisor de artículos. Entonces, es complejo porque, o sea, no es complejo, pero es súper positivo estar en esos dos lados, porque ahí uno visualiza lo que pasa cuando uno manda un artículo, y también por el otro lado, cuando para la próxima que uno publique, uno ya sabe qué es lo que se van a fijar y qué es lo que van a mirar. Entonces, es un ejercicio que es súper positivo, y yo los invito
a cómo se llama esto, hacerlo, porque vale la pena, y además que a uno se le abre así como un universo distinto de cosas que uno puede hacer, como las críticas de artículos que acá en Chile no están muy de moda, pero uno a veces toma un artículo, lo critica y lo publica. Publica la crítica con referencias al artículo. Entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer que no se hacen porque no se sabe. Eso. Gracias, Dani. Súper buen aporte. Muchas gracias. ¿Alguien más? Somos dos Dani. Dani Raffo, Dani Montesino. Ya, perfecto. Ya, Felipe, parece que sigues tú, ¿no? O yo paso la diapositiva, ¿verdad que tengo el poder? Oh, me había Sí, olvidado. tienes todo el poder. ¿Por qué ser revisor? Ya, ahora nos vamos a la otra vereda. O sea, la revista ya sabemos que necesitaba tener revisores para poder seguir con su proceso científico, pero ahora ya, ¿cuál va a ser el beneficio, entre comillas, para nosotros y por qué tomamos la decisión de ser revisores? Y este es un estudio que se realizó de cuáles eran los factores que estaban dentro de estas revisiones, o sea, de estos revisores, para poder optar a ser revisores. Y ahí hay factores que son sociales, estratégicos e intrínsecos. Y en este minuto estamos en una trampa, van a tener que contestar, porque resulta que todos tomaron un curso de revisores, así que están en evidencia. Todos quieren ser revisores. Antes de mostrarles los resultados del artículo, queremos que nos digan ustedes, ¿por qué yo? ¿Por qué quiero ser revisor yo? Ojalá todos, los nuevos, los no tan nuevos, los que ya han hecho hartas cosas, qué sé yo, la Pau ya prendió la cámara. Muy bien, Pau, vas a hablar, ¿cierto? Buenos días. Me motivó justamente porque creo que es una forma de poder después ser autocrítico con el propio trabajo que uno elabora. Creo que también permite ir mejorando la narrativa y ver ideas de otros autores de cómo van escribiendo sus papers, porque muchas veces uno tiene como ciertas muletillas o sigue cierta estructura y de repente leyendo uno ve que ciertas revistas tienen incluso estructuras distintas. Entonces yo creo que esta oportunidad de ser revisor permite por un lado ampliar el conocimiento en la línea que a uno le gusta y por otro lado ir adquiriendo también estrategias para sí misma. Entonces yo por eso tomé el curso, me motivó mucho eso. Súper, gracias Paola. Todas las opiniones son válidas. La Dani nos pone en el chat factores estratégicos pero intrínsecos principalmente. Ojalá podamos descubrir algunas motivaciones de los demás, pues así como en simple, oh, quiero saber nomás de qué es esta cuestión, si no quiero ser revisor. A lo mismo lo que quieran decir, toda respuesta es válida. ¿Alguien más? A mí me parece interesante la pregunta que plantea Soledad, porque como que uno no se pregunta mucho por qué hace algunas cosas, o sea, las hace porque tiene fundamentos, pero tal vez no de manera tan consciente. Yo creo que de las tres, en mi caso, un poco de las tres, intrínseco me da curiosidad, sinceramente, que me parece como entretenido, como conocer qué están haciendo otras personas, poder plasmar un poco mis miradas, me parece como interesante, como hacer algo nuevo, por un lado. Estratégico también, porque sabemos que en la carrera académica te piden ir desarrollando nuevos desafíos, y así que desde esa lógica me gusta la idea de poder aprender algo nuevo y poder incursionar en estas líneas. Y desde los factores sociales, pues yo creo que hay temas que son con los que yo me he relacionado en mi vida laboral, que me motivan y que son un poco mis banderas de lucha. Entonces, en la medida en que pueda contribuir también a que esos temas estén más visibles en distintos espacios, creo que puede ser un bonito aporte. Súper, gracias Dani. Gracias Dani. Ahí vamos a seguir recogiendo algunas opiniones del resto. Marta, gracias por levantar la mano. Dale nomás. Antes que parta Marta, Paula nos dice por acá por el chat que está en pañales todavía ella en su proceso, y al igual que Paola quiere tener la visión del revisor para poder diseñar y comenzar este camino. Súper, gracias Paula, perdona, no la había visto. Dije varias veces, he sido latera, soy discapacitada visual. Ya, perdón. Marta, ahora sí. Hola, ¿cómo están? Desde Bogotá. ¿Me escuchan? Muy bien, Sí, súper. perfecto. Okay. Me da vergüenza hablar en chileno contigo hablando también. Voy a hablar más lento. Bueno, por favor. Realmente este curso es interesante para las personas que hacemos investigación, sobre todo desde la práctica, porque nos permite desde el aspecto intrínseco como atreverse a hacer las cosas mucho mejor y a conocer por qué a veces uno no envía un artículo a una revista, por ejemplo. Entonces a veces se nos quedan como en la parte local
o casi que muy en las áreas donde uno se encuentra, como las investigaciones. La otra sí, para empezar un camino posterior a hacer esto, creo que es una motivación fantástica. ¿Qué tanto he aprendido? ¿Qué tanto tengo que aprender? Y cómo me voy perfeccionando en ese estilo. Me parece fantástico y es una oportunidad inmensa para nosotros. Y a manera de factor social, yo creo que tenemos un reconocimiento a las personas que llegan a ser revisores. O sea, uno, uy, el revisor de la revista Chile, el revisor de, uno lo mira con un respeto, con una ganas de aprender, de ser con mentores, todo, o sea, uno lo ve. Entonces, tiene todo un poquito. Y gracias por este momento. Súper, gracias Marta, como el orgullo, ¿no? El orgullo que estaba aquí. Aquí hay algunos comentarios en el chat de Juan Guillermo, ¿no es cierto? Porque lo veo una forma de aprender en el fondo algo que no he hecho y quiero meterme un poco en este mundo de la investigación y las publicaciones. Verónica que nos dice recordar algo en lo que participé y trabajé hace muchos años, pero Vero, no pueden ser tanto como uno. Yo soy la más vieja aquí de este grupo, con seguridad. Todo el promedio me lo bajaron, chiquillos, gracias. Te equivocaste. Pero lo que pasa es que he rejuvenecido. Eso es lo que ocurre. Me lo dijeron ayer. Un amigo me dijo, hoy estás más joven tú. Sí, el cirujano ya. Ya. Pero no, creo que igual estás equivocada. Gracias, Vero. Por mi parte, similar a Juan, dice Tania, desde lo busquilla. Me interesó la temática y aprender de todo este mundo absolutamente nuevo para mí. Buenísimo, porque en el fondo la mirada de alguien que dice, esto es distinto, enriquece esa dinámica social, ¿no es cierto? Gustavo, desde el sur, el más abrigado, yo no sé si es el más austral, pero está allá todavía, ¿cierto, Gustavito? ¿Bien al sur? No, ahora estoy en Viña, ahora estoy, así que estoy más al centro. Mira, está ahí más templado. Ya, comparto la visión general de lo que plantean los colegas, me parece muy interesante el camino de las publicaciones y tal como mencionaron en el inicio, estas instancias de aprendizaje son únicas, por lo general siempre uno inicia apadrinado de parte de un investigador, pero todo es muy autónomo. Y Patricia, que ya sabemos que eso era la P, en lo personal es un desafío en mi crecimiento y contribución hacia los demás en la medida que adquiera el conocimiento. Entiendo que la mano de Marta quedó puesta ahí y que ya estaríamos listos para como volver a qué decía el estudio, porque dijimos vamos a conversar entre nosotros y vamos a ver un poco qué decía el estudio. Y esto es un estudio que hicieron en la Elsevier para preguntarle a los revisores, ¿y usted por qué es revisor? Y entonces algunos dijeron, mira, en realidad yo me entretengo con esta cuestión de leer papers y decir, oh, qué entretenido lo que están publicando, estos chiquillos deben ser jóvenes. Y ahí está, era alguien de la experiencia nuestra, Vero, tú y yo, así, súper jóvenes, de espíritu, en el pensamiento. Disfrutar de ver el trabajo previo a las publicaciones, gozar y decir, mira, qué entretenido lo que están haciendo estas personas. Y eso lo decía 72% de los que estaban contestando la encuesta. Luego, y me fui hasta el fondo otra vez con la flauta. ¿Qué hago, Felipe? Ahí te devolviste, ¿no? Ahí. Ya. Entonces, disfrutar del trabajo previo a las publicaciones. Después, alegrarse de ayudar a otro a mejorar la publicación. Y alguien dijo, yo me acordaba de esto, que es bueno estar en un lugar y luego estar en el otro. Y disfrutar de ayudar a mejorar la publicación. A mí me pasó que yo entendí que el revisor efectivamente tenía ese rol luego de al principio haber sido como el Grinch de los papers, porque la lógica inicial en la que yo trabajé, yo creo que por un par de meses, era tengo que ser crítica, solo crítica. Y alguien en algún minuto, que debe haber sido, no sé, un árabe o algo así, en un chat de una cosa, me dijo, mira, yo hago esto, y me mandó 3 tips. Y ahí tenía que ver con tu sentido es mejorar la publicación. Y eso lo dice un 82% de los participantes. Hasta me aprendí lo que significan los dibujitos para que ustedes vean. ¿Felipe? Sí, dentro de lo estratégico, aumentar las opciones de que sus artículos sean aceptados. Y ahí hay como distintas miradas que uno puede darle.
Una es que se puede pensar que, bueno, estoy haciendo revisión, cuando me toque a mí mandarlo, el editor igual va a ser un poquito más cariñoso, a lo mejor, con la revisión, me va a ayudar durante el proceso, o también lo podemos ver desde la mirada del aprendizaje que muchos de ustedes mencionaban. O sea, me pongo desde la otra vereda, puedo saber lo que se está haciendo, puedo ser crítico, y eso también me puede ayudar durante el proceso. Por lo tanto, hay como varias miradas de que cómo pueden aumentar las opciones de que los artículos sean aceptados. Principalmente yo creo que el norte estar metido, entre comillas, como mencionaban por ahí, dentro de este proceso y que nos ayuda también, como ustedes mismos mencionaban, a abrir nuestra cabeza, a verlo de distintas formas. A veces estamos muy metidos en, en nuestro espacio donde estamos haciendo investigación o nuestro espacio donde estamos realizando nuestro ejercicio y perdemos como esta globalidad. Entonces, ayuda durante ese proceso. Por lo tanto, probablemente estaban pensando en eso estos encuestados. Y 2 de cada 5, aumentar la reputación y desarrollo de la carrera personal. Y que también nos mencionaba Marta en esto, o sea, como, oh, es el investigador que hace revisiones en tal revista, da un estatus que es distinto, y estar dentro de un proceso editorial también está diciendo que uno está inmerso dentro de un proceso donde estamos construyendo en la práctica el nuevo conocimiento y que nos va a ayudar también y que nos va a visibilizar. También hay una parte súper importante que la vamos a ver en la próxima sesión, de que también ser revisor tiene distintas estrategias para que nos podamos visibilizar y que es uno de los beneficios también que pueda tener. Voy a pasar a la diapositiva siguiente. Si me dan un segundo, no voy a volver a decir la misma cosa que ya he dicho todo el rato, pero ya Mira, saben. por mientras lo que nos plantea aquí María Angélica es que contribuir en la difusión del conocimiento en enfermería, si queremos publicar necesitamos revisores. ¿Sabe lo Calza difícil? perfecto con lo que estoy poniendo ahora. Eso es un Eso, factor intrínseco. No hay exacto. manera de que una revista crezca si es que no hay reciprocidad. Si yo publiqué y una revista me abrió el espacio, hay un cierto deber moral también en ayudar a que ese proceso le pueda servir a otra persona. Esa reciprocidad tiene que ver en el fondo con el como sentir profesional de, claro, yo no estoy solo en este mundo. Y lo dicen el 8% de las personas que participan en la encuesta. Exacto. Y la última es la que dijo la Dani al comienzo. Yo quiero ser parte de la comunidad, yo quiero que lo que hago en el fondo lo vea otra persona, que es lo que dice el 98% de las personas. Las motivaciones tienen que ver con lo que ustedes han dicho y es común a lo que el mundo en general entiende como el proceso de revisión. Ya, Feli, no te interrumpo de nuevo. Perdón. Sí, y aquí tenemos estos ejes que los podríamos dividir en estos 5 puntos que tienen que ver con la mentoría, con el soporte, con la motivación, con el entrenamiento y con la dirección. Y creo que lo decía Gustavo en sus motivaciones, que generalmente esto lo parte un poco apadrinado. Nos pasa, sobre todo en el contexto nacional, puntual, lo veo desde Chile, que probablemente las realidades en otros países como Brasil y Colombia, que donde tienen un desarrollo más importante de la investigación en enfermería y en ciencias de la salud, es un poco distinto, pero en Chile los autores estamos bien solos. Es difícil armar también grupos donde se puedan generar esta discusión y por lo tanto necesitamos un soporte. Ustedes muchos han dicho que necesitan este soporte, este apadrinamiento, este acompañamiento. Y el revisor cumple un poco ese rol. Primero, está la mentoría o hacer un acompañamiento durante el proceso y está relacionado con valorar la tutoría de investigadores más jóvenes o con menos experiencia. Siempre uno tiene que tener claro que cuando uno es revisor también hay una situación de poder, entre comillas, uno tiene esta, entre comillas, injerencia en que ese artículo se pueda aprobar o reprobar
para poder ser publicado, que se acepte o se rechace en relación a lo que uno pueda estar entregando. Y ahí había un elemento súper importante que nos mencionaba Soledad anteriormente, en que siempre, y por eso tenemos que tener súper en cuenta estos conceptos, cuando hablamos de mentoría, estamos pensando en que siempre va a haber una apuesta positiva. O sea, usted ya lleva un camino avanzado, quedamos hasta este punto, ¿qué es lo que podemos hacer para que ese producto sea mejor? Que lo podamos, entre comillas, pulir, de que quede mucho mejor armado de lo que ya está para que cumpla con todos los criterios de calidad que también mencionábamos anteriormente. Y eso es súper importante porque los que tenemos más canas y que hemos avanzado más durante este proceso, tiene directa relación con eso. Nosotros entre comillas, nos hemos aporreado un poco más, probablemente con mucho menos apoyo durante este proceso, y ya tenemos ciertos mañas o tips o elementos que tenemos en cuenta para poder hacer nuestra producción. ¿Y por qué no podemos replicar eso y ayudarlos a nuestros autores que son noveles a que su proceso sea menos frustrante y menos traumático de lo que nosotros vivimos? Probablemente todos los que ya llevamos más tiempo publicando hemos tenido rechazos abismales, o sea, como que poco nos dicen, ¿sabe qué? Dedíquese a otra cosa. No sé por qué está escribiendo este artículo, o sea, esto no tiene, partiendo de la base que nos dicen así como, esto no se entiende, no hay ninguna conexión. Y ese tipo de revisiones probablemente no están ayudando a este proceso. Y por eso es tan importante valorar este proceso de tutoría y tener en cuenta que uno como revisor va a tener ese rol y se está esperando que se tenga ese rol. Otro es disfrutar el revisar. Y eso también puede que nos guste mucho durante el proceso y puede que haya momentos que estemos reventados, agotados, no queramos nada con los artículos. Y eso tenemos que ser súper conscientes durante el proceso, que tenemos que disfrutarlo. Porque hay un estado anímico en que nos va a generar que podamos entregar también un mejor soporte. Porque si estamos con la nube negra, todo lo que se nos pase por delante va a estar permeado por esa nube negra. Por lo tanto, hay que tener este disfrute para poder dar un buen soporte y mentoría. Hay interés general en el área. A veces podemos ser muy expertos, como nos decía Sole, que cuando ella le plantean revisiones, se tiene que autocuestionar de decir, bueno, ¿lo puedo hacer o no? Tengo mi grado de expertise, tengo profundidad en algún elemento y puedo hacer un aporte, o también puedo tomar la decisión de arriesgarme con una revisión en la cual yo no tengo tanta expertise, pero voy a tener que mirarla. A mí me pasa que de repente yo soy súper consciente que mi revisión va a ser súper metodológica y que probablemente los elementos que se están trabajando dentro de una investigación yo voy a tener que ir a buscarla y revisarla. Y por lo tanto, también tenemos que ser conscientes dentro de este proceso por el interés en el área. Tiene que ver con la metodología, tiene que ver con el área en específico, con la temática, con un montón de factores. Otro súper cosa... Felipe, si me permiten hacer una como reflexión, yo creo que esos 3 primeros puntos son para los que somos más viejitos. Y los que siguen en el fondo empiezan a ser los puntos atractivos para los que son más jóvenes, porque en el fondo es cierto, si yo tengo harto dominio de un área como comunicación en simulación, claro, para mí es muy fácil en el fondo entrar a este mundo y decir, uy, disfruto al revisar, tengo interés en el área y qué sé yo. Pero ¿qué pasaría si yo fuese un alumno de magíster? Y estoy haciendo justamente el marco teórico, ¿no es cierto? Todavía buscando el marco de referencia o aprendiendo de las teorías que construyen mi espacio de trabajo, o si estoy refinando el marco referencial para escribir mi primer artículo. Fíjense que ser revisor y ofrecerse solo para el área en el que uno está dedicando sus primeros pasos resulta bien útil para los puntos que siguen. Ahora sí, en el fondo era como para plantear que son sentidos distintos. Los 3 de arriba son para los más viejitos, pero los de abajo, chiquillos, son para alguien que está partiendo. Sí, y mira, y aquí haciendo nexo con lo que decía Sola anteriormente, María Angélica nos dice, también podemos recomendar otros colegas que tengan expertise en el tema o en la metodología, y también poder ayudarlos con mentoría a estos revisores nuevos.
Entonces ahí también podemos armar círculos virtuosos, que a veces yo no puedo ser revisor específico, y que lo mencionaba Soledad anteriormente, revisor específico, pero puedo recomendar a alguien más. Y eso también nos puede ayudar durante el proceso. Y es un círculo virtuoso en este proceso que habíamos mencionado de la mentoría y el soporte. Y estábamos viendo elementos que están también relacionados con la motivación. Enterarse de nuevas investigaciones, cuando uno está en un área en específico, es súper bueno estar haciendo revisiones porque uno se está enterando de lo que se está escribiendo. Y precisamente ayuda a nuestras revisiones a ir incorporando también elementos que puedan estar revisando los otros autores. Para el desarrollo de su carrera, de repente, en los contextos que nosotros podamos estar, se ve, y principalmente pensando en lo académico, se ve, y en lo clínico también pasa, que se nos jibariza un poco los roles que podamos hacer, y de repente nos dicen, bueno, usted está haciendo docencia, dedíquese a hacer clase, o si usted está en lo clínico, dedíquese a atender a sus pacientes. Es como esa la jibarización de repente que estamos haciendo. Pero en todas las disciplinas, y específicamente en enfermería, sabemos que tenemos distintas áreas de desarrollo, y deberíamos de alguna u otra forma estar a la par con esas áreas de desarrollo, y una de las áreas de desarrollo para todas las ciencias de la salud es la investigación. Por lo tanto, estamos dentro de este círculo virtuoso que podemos desarrollar nuestra investigación, porque no solamente se circunscribe a generar investigación, sino que también a utilizar a la mejor evidencia. Y ahí tenemos las prácticas basadas en la evidencia, y se transforma en un círculo virtuoso. Siempre que estemos involucrados durante estos procesos editoriales, ya estemos desde la cara del autor o desde la cara del revisor, nos va a ayudar en este crecimiento. Ayuda a desarrollar la propia investigación o nuevas ideas. O sea, esta investigación está tocando una temática similar a la que yo estoy trabajando, o está tomando una temática en común, pero de una perspectiva totalmente distinta. Miren qué interesante lo que plantean en su discusión, qué interesantes sus conclusiones, cuáles son las líneas de investigación que plantean, no se me había ocurrido. O este método, yo no lo conozco. O qué interesante esta nueva metodología. Fue sabotaje, perdón. Sí. Y una cosa súper importante, asociación con revistas y editores. Aunque habíamos dicho que no se nos va a dar un tratamiento muy especial o específico, pero sí se está utilizando mucho en las revistas poder generar números especiales con temáticas en especiales. Se nos invita a los revisores y a los que estamos más insertos dentro de los equipos editoriales a que lideremos números especiales, y eso también puede ser un elemento súper importante para el crecimiento de nuestra carrera. Ya, como habíamos dicho, él es revisor, está en un nivel distinto, pero si a eso le sumamos que podamos tener un manejo editorial, le estamos dando otro nivel, y si generamos también propuestas de líneas de investigación donde se puedan incluir en números especiales, también nos da otro, entre comillas, títulos nobiliarios durante este proceso, nos está dando una medalla distinta. Entonces también se puede generar, siendo revisor, este tipo de alianza y mantenerse al día con el nuevo conocimiento. O sea, claramente, incluso ahora actualmente la bola de nieve de la investigación nos va generando que podamos tener nuevo conocimiento de forma muy rápida durante este proceso editorial. De la mano también podemos tener otras instancias donde deberíamos estar también presentes durante este proceso. No es solamente la publicación también tiene un timing que es distinto, y muchas veces los espacios académicos y los espacios científicos, como las conferencias, los simposios, las jornadas, también nos están entregando una visión un poquito más adelantada de lo que podamos encontrar. Entonces, toda una línea complementaria en que, si lo vemos, es como un círculo virtuoso, es un ganar-ganar constante, un ganar para los autores, un ganar para el revisor, un ganar para la revista, un ganar para la disciplina y finalmente un ganar para mejorar nuestras prácticas. Entonces, tiene toda esta visión como potenciadora del proceso. Ahora sí, no saboteo, voy a pasar.
Y en este segundo punto, vamos a ver cómo es el proceso de revisión y qué se espera del revisor en términos prácticos. Super Marta nos pone ahí un comentario de que permite ver cómo lo voy a volver a mirar, perdón. Conocer las tendencias en investigación, que son cambiantes. Ahí también en el fondo hay un punto en que es cierto. Cuando uno habla, por ejemplo, de validación de instrumentos, cuáles son los frameworks actuales para la validación de instrumentos es algo importante porque eso también ha tenido algún cambio, sí. Y cómo hay transformación regional, que tiene mucho sentido, porque una de las cosas que nos pasa en Latinoamérica es cuando uno mira en el fondo en los indexadores, cuáles revistas en español se encuentran en los cuartiles altos, son muy pocas, la mayoría se encuentran en España, otras están en México, otras están en Colombia, ninguna de las chilenas está en los Q1 y 2, que son las que incentivan las universidades. Entonces, claro, también hay una responsabilidad o una mirada respecto de cómo hacemos para que nuestro sentido regional sea más potente y tengamos más visibilidad. Hay hartos elementos dentro de esta conversación o dentro de este espacio de trabajo, ¿no? Y ahora sí voy a pasar a la que sigue. ¿Cómo es el proceso editorial? En monitos. ¿Le das tú, Sole? No, dale tú, a ti te Ya. sale mejor. Bueno, proceso editorial. Primero tenemos nuestro artículo ahí, listo. Nuestro hijo, como decía Sole, lo tenemos ahí al frente. Nos costó lágrimas, sudor, sueño, pelea entre el equipo de investigación, tiempos, plazos, un montón de factores que están ahí, que hay mucha emocionalidad también dentro de este proceso, y se lo entregamos a una revista y cruzando los dedos y esperando que tengamos una buena respuesta. Este proceso, cuando nosotros lo mandamos, llega al editor en jefe, generalmente. El editor en jefe hace una lectura general y puede pensar si este artículo cumple con o no los criterios para poder ingresar a esta revista. Ese es el primer filtro. El editor en jefe lo lee y dice, bueno, aquí hay esencia, cumple y se alinea con el scope que pueda tener la revista, y lo vamos a pasar a los revisores. Y aquí viene la parte de nosotros, que vamos a estar como revisores, y el editor en jefe o el editor adjunto va a asignar a estos revisores. El editor también hace una pequeña e inicial revisión de elementos que son de forma, que estén todos los apartados que tiene el artículo, que se esté ocupando el tipo de bibliografía o de referencias que se ha planteado, que esté anonimizado, que no quede por ninguna parte el nombre o que se pueda asociar con alguno de los datos, el nombre o la institución donde se está realizando esa investigación, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de eso, igual durante el proceso de revisor, nosotros deberíamos tomar esos elementos en cuenta, pero ya tenemos que tener en cuenta que el editor en jefe o el editor adjunto ya ha hecho algo de esta pega, algo de este trabajo. Y luego viene nuestro trabajo. Como aparece aquí, hay varias opciones. Hacemos la lectura de nuestro artículo, que ya vamos a ver cómo tenemos que hacer esta lectura, y tomamos una decisión. Se nos pregunta, como revisores, ¿qué recomendación usted le da a este artículo? ¿Se puede publicar? ¿Hay que hacer modificaciones menores? ¿Hay que hacer modificaciones mayores? ¿Sabe qué? Rechacémoslo, porque hay problemas profundos, generalmente es por eso una causa de rechazo, hay problemas profundos metodológicos, que hay que darle una segunda vuelta, que no se puede, entre comillas, mejorar eso, sino que hay un problema en el experimento en sí, si lo vemos desde el método científico. Y también está la opción de que, ¿sabe qué? El artículo no puedo dar una recomendación porque el artículo se escapa de lo que la revista quiere publicar, o del scope que la revista ha planteado. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer este tipo de recomendaciones, tenemos que tener súper claro todo este ejercicio, haber leído y releído y repensado este artículo y ser súper consciente de que
todo este proceso que vimos al principio, que tiene toda una carga de emocionalidad asociado, y que hay también como, entre comillas, esperanzas, tiempo, recursos, un montón de cosas, ¿cómo lo podemos traducir en que esto pueda ser propositivo? Como Sole lo mencionaba al principio, todos hemos pasado cuando hemos sido revisores de ser súper críticos y ser como, aquí falta el punto, aquí falta la coma, ¿cómo puede ser tan terrible que hayan estos errores inicialmente? Pero probablemente hay que pensar, y desde la buena fe que también mencionaba Soledad al principio, de que probablemente hayan omisiones. Uno está tan estresado tratando de mandarlo esto rápido, y hay tantas cabezas a veces pensando durante este proceso de construcción, porque generalmente uno no trabaja solo, sino que trabaja con un equipo, que a veces se pasa. Y se pasa porque, como todos hemos sido estudiantes, todos estuvimos probablemente en el pregrado, es un punto en común que tenemos todos, y cuando hacíamos los trabajos, poníamos, este sí, ahora sí, este para el profe, listo, punto 1.1, listo 1.2, ahora sí, este para impresión, mandémoslo ahora, y tiene un largo montón de archivos que se ha ido actualizando porque hay muchas manos que le están metiendo. Y a veces pasa que ni siquiera mandamos el artículo que queríamos mandar, mandamos un archivo que era totalmente distinto. Pueden O pasar lo de todo la, eso. o lo de la, no me acuerdo quién mencionaba, yo soy alumna de magíster, ojo, voy a tener que pagar otro semestre, lo mando nomás, porque en el fondo las Tengo plazo. presiones y las razones para mandarlo a veces son tan naif como que ya tengo una presión de otro lugar, y el error de, ay, mandé el anterior, listo. También es como que da vergüenza que te manden de vuelta, mandó el artículo y no le puso la tabla. Uy, verdad, sí, esa fui yo. Cosas que Pasa. pasan. Y nos pasa a todos. A todos nos ha pasado en algún momento, y muchas veces ni siquiera tiene que ver con el nivel de expertise que tenemos, sino que nos equivocamos. Pero esta misión que tenemos como revisores, tenemos que tener en cuenta que va a direccionar la decisión que pueda tomar el editor. Porque nosotros lo que hacemos como revisores, hacemos una revisión profunda, mandamos recomendaciones para mejorar este artículo. Siempre tenemos que pensar que nuestras recomendaciones son propositivas, tenemos que buscar la forma en que le podemos ayudar al autor, no destruirle su artículo, sino que decirle, ¿sabe qué? Revise esto, vea esto, probablemente quiso decir esto. Hay muchas formas en que nosotros, y que lo vamos a revisar, en la que nosotros podemos ayudar durante este proceso para que se puedan ser más claras las definiciones y ser más claros los pasos que se están describiendo para que se puedan entender de mejor forma. Y cuando los autores, generalmente las revistas están con una estrategia de tener dos revisores, que son generalmente revisores ciegos. El revisor no sabe quién le mandó, y que lo vamos a ver más adelante igual, y el autor tampoco sabe quiénes fueron los revisores. Toman decisiones. Y ahí el editor en jefe, si hay decisiones que se parezcan entre ellas, puede tomar una decisión en sí, y si no, va a tener que tomar una tercera opción de un tercer revisor para poder dirimir en estos elementos. Porque a veces nos pasa, y que después también lo vamos a ver con mayor atención, que el primer revisor o el último revisor dice, oh, qué lindo trabajo, acéptenlo. Y como eso es lo que nos dice. Y después viene el otro, y que casi que destruyamos este artículo porque no sirve para nada. Entonces ahí hay como dos polos de una revisión que nos dice, bueno, ¿a quién le creo? ¿Le creo al que me dice que está bueno, o le creo al otro que me está destruyendo el artículo? Y a veces hay que buscar uno tercero para que se pueda dirimir. Y eso, acuérdense que esto también tiene que ver con un proceso de evaluación. Esto es como que si estuviésemos evaluando un trabajo. Deberíamos los revisores estar lo suficientemente calibrados para poder dar tipos de recomendaciones que sean más o menos similares. A veces hay más recomendaciones que son metodológicas, a veces hay más recomendaciones que son del tipo bibliográfica, pero nunca se escapan tanto que uno diga, esto está bueno, y el otro que diga, esto no sirve para nada. Y ahí, cuando aparecen ese tipo de cosas, el editor en jefe pide una tercera opinión. Pero siempre la decisión final va a ser del editor en jefe. Ahí él toma la decisión de si ese artículo se va a publicar o no, si necesita modificaciones menores, si necesita modificaciones mayores, o si lo rechaza, o si le sugiere enviarlo a otra publicación.
A veces también nos pasa que no encaja específicamente en nuestra revista y le damos la opción de que, porque el artículo probablemente tiene oportunidad de mejora, pero no para nuestra revista, sino que para otra revista. Voy a pasar a la otra. Entonces, en el fondo, si se fijan qué se espera del revisor, finalmente igual calza con las motivaciones que tenían los revisores, ¿no es cierto? Me gusta porque tengo entusiasmo de aprender cosas nuevas y qué sé yo. Quiero saber más del área en el que estoy trabajando y contribuir, calzan con ese tema. Entonces lo que se espera es que sepa del área, claro, y que tenga experiencia, pero esa experiencia no necesariamente significa muchos años haciendo lo mismo. Una experiencia buena, eventualmente, es esto de estoy haciendo un magíster, mis profes me están obligando a leer mucho de cuidado y trato humanizado, y seguramente el alumno de magíster es el que está más al día de lo que se está publicando, porque a veces lo tienen leyendo todo. Además, le dieron acceso por el magíster a bases de datos, y ahora puede leer en lugares donde antes no leía, así que en el fondo, adicionalmente puede tener los medios. Un punto importante es que no exista conflicto de interés, que en el fondo, y eso es una declaración que tiene que ver con el compromiso ético personal de quien está revisando, de transparentar al editor que en un caso particular uno encuentra conflicto de interés. Y aquí lo vamos a hablar en relación a los ciegos. Esa expresión de tengo conflicto de interés, lo ideal es que uno lo plantee al comienzo. O sea, si yo leo el título de una investigación y es como, peligrosamente igual a algo que yo estoy haciendo y quiero publicar ahora, yo debiese decir, yo tengo conflicto de interés porque tal cosa. Eventualmente me entero en un minuto después, lo vamos a conversar ahora a propósito de los ciegos. Pero si se fijan, los atributos tienen que ver más bien con la ética profesional y con la motivación, el entusiasmo, con la disponibilidad, con no procrastinar y ser ordenado respecto de cuáles son los tiempos. Lo que hablaba Felipe recién, de tender un poco a calzar con lo que dicen los pares, el ser efectivo. O sea, que en el fondo yo, si critico un artículo desde lo metodológico, porque tengo una razón fundada, que mi opinión tienda a calzar con la de otro par y que en el fondo el editor no se vea en esa disyuntiva de dónde saco el tercer revisor para poder hacer que estas personas estén en acuerdo. O sea, esa tendencia a estar un poco en la misma lógica. Respetar las normas, ser justo y objetivo y establecer una crítica constructiva, no agresiva. Crítica es una palabra que en términos semánticos tiene varios sentidos. Crítico es algo que si no se hace va a ser un desastre lo que viene después. Es crítico realizar. Crítico también significa ser capaz de autorreflexionar uno mismo, me critico a alguien más. Y crítico también tiene el sentido ácido de la conversa de pasillo, de el enjuiciar a otra persona, que es la única de todas las acepciones en el diccionario de la palabra crítica que es negativa. Y que más bien se refiere al criticismo, a esa cosa de amargura interna, de Grinch, de todo es malo y critico y bla. Y esa es la única acepción de la crítica que no es bien recibida aquí. Todas las otras son súper positivas, son muy buenas. Y uno agradece a los revisores y ojalá uno pudiese aprender de un buen feedback que te llevó en una revisión y nunca olvidar aquel feedback en que te dijeron ¿hasta cuándo mandan artículos escritos en un inglés que no se entiende? Eso en el fondo, y Felipe se ríe porque eso nos pasó a nosotros, lo vamos a contar en la próxima clase. Exacto. Entonces, queremos ir poniendo un poco una guía, ¿no es cierto? Porque hemos debatido varias cosas, pero la pregunta, vamos a hablar de eso, Marta, del conflicto de interés justo después de esto. Ahora, en lo técnico, cuando uno va a revisar una revista, hemos sintetizado unos pasos en el fondo para expresar qué es lo que uno debiese hacer. Y entonces, en el paso 1, uno debiese como revisor hacer una mirada general para estar seguro o para proponer un juicio hacia el editor y no hacia los autores. Esto iría en el fondo en la carta de respuesta que uno manda luego al editor. Me parece que este artículo es un artículo interesante, que se ajusta a los focos que esta revista quiere atender
y que contribuye de alguna forma a lo que yo sé que existe en el campo de este tema hoy por hoy, y me parece interesante seguir en el proceso de revisión. Eso es un juicio de valor que obliga al revisor a comprender y estar muy bien centrado en lo que esta revista quiere y en cuál es el propósito actual de esta revista. Por lo tanto, una tarea implícita en el trabajo del revisor es siempre trabajar muy a la vista y muy a la mano de la norma editorial y del propósito editorial de la revista con la cual uno está haciendo esta revisión. Es un juicio bien valórico, bien subjetivo, y que en realidad en la carta de respuesta, que eso lo vamos a poner con ejemplo la próxima vez, queda muy agradable y muy elegante en la partida, ¿sí? Como diciéndole a la persona de qué se trata el tema. El segundo punto, que es evaluar la originalidad, la innovación y la importancia, nos lleva a un terreno que a veces uno desprecia cuando habla de literatura, y son los congresos. Porque si bien es cierto, en las revistas está todo lo que fue revisado por pares, en los congresos lo que está ocurriendo es que los investigadores presentan, comparten, divulgan sus investigaciones en curso, con la idea de que en esas sesiones como de salida con el evaluador o al lado del póster o algo así, otras personas les hagan preguntas que enriquezcan el pensamiento que ellos tienen respecto de cómo va su línea de investigación, su línea de análisis, las cosas que ellos están haciendo dentro de ese espacio. Y entonces, el evaluar o ponderar este artículo es original, tiene un poco de la subjetividad también de pensar, mira, súper interesante, porque de hecho ni en los congresos yo he escuchado que alguien esté hablando de esto. Esto es muy, muy, muy original. No está publicado y no hay tendencias hacia ese lugar. Y la importancia, que también es un juicio subjetivo, tiene que ver quizás con los cuestionamientos que uno mismo como autor se ha hecho de, uy, qué bueno sería que alguien diga, no sé, cuál es el punto de corte para decidir quién es competente en esto y quién es no competente en tal cosa. O sea, ahí hay un juicio que uno también debiese realizar. El punto 3 que hemos puesto en ese espacio tiene que ver formalmente con la revisión de la literatura. En el sentido siguiente, en la revisión de la literatura, que es lo que explicó ayer la María Angélica, en los que vinieron a la clase de ayer, entra el punto de pronto las personas no están tan habituadas a buscar los términos en los DEX y en los MESH. Entonces, quizá una primera partida como revisor es que uno haga inocentemente la revisión con las mismas palabras que los autores propusieran, para ver, en el fondo, y contrastar si es que aquello que ellos ponen en la literatura calza con la búsqueda que yo encuentro. Así como ser un check y contracheck, ¿no es cierto? Usted encontró 10 artículos, perfecto, seleccionó esos 10, cuando yo hago la misma búsqueda encuentro 400, qué raro, ¿no es cierto? Y después cuando estoy mirando esa referencia, esos 10 que seleccionó, son 4 del mismo autor y 8 de la misma institución, más raro todavía. En el fondo ahí hay algunos puntos que tienen que ver con cómo hizo la selección de los artículos, y uno hace un juicio respecto de la relevancia. Aquí estos artículos seleccionados quizás no son tan relevantes, hay otros que yo he leído que son súper buenos, que son revisiones o artículos originales que marcan tendencia y que no están acá, de los cuales todo el mundo está hablando y que no están puestos dentro de ese espacio. Entonces ahí uno ya empieza a hacer el juicio técnico al marco referencial y a las referencias que luego se incluyen en la discusión. Yo en general me dirijo más bien hacia las áreas en las que tengo mucho confort, porque son temas que manejo más, me hace más simple en el fondo poder revisar algo que ya he leído harto, pero siempre hago esos dos ejercicios: revisar de manera muy naif con las palabras que ellos pusieron y agregar los matches que a mí me parece que corresponden para ese espacio. Y eso lo dejo como una cuestión que les pongo en las recomendaciones. Te recomiendo poner este match, esto lo va a hacer más visible, vas a llegar a otros artículos, podrías considerar, también a veces pongo, creo que este artículo es imperdible. No es una invención mía, alguien lo hizo conmigo y yo encontré que era una súper buena práctica y me ayudó en un artículo, entonces en el fondo lo llevo a ese lugar. María Angélica preguntaba, ¿le puedo dar recomendaciones? La verdad es que todo está en la forma, y eso es el gran punto.
todo está en el espíritu y todo está en la forma. Luego entro a analizar en el fondo la organización y la facilidad de lectura. Y si me pregunta, o sea, si les puedo compartir una cosa, yo con las personas más chicas que están trabajando conmigo hago una cuestión súper simple. Les digo, mira, como revisor, haz este ejercicio, léelo, solo buscando si en la lectura entendiste todo lo que quiere decir este autor. Para que hagan el punto 4 primero, así los introduzco. Como lee esto, a ver si el español chileno es terrible para los que vienen de Colombia y México, eso ya lo sabemos, sobre todo para los colombianos, perdón, para ver si este español es universalmente comprensible. Eso es algo que nos importa dentro del proceso. Y después nos metemos en lo más metodológico del diseño del estudio, de los métodos y del análisis y los resultados, y ahí en el fondo damos también algunas recomendaciones en ese sentido, y en las conclusiones, limitaciones y proyecciones futuras. Y en ese punto final, limitaciones y proyecciones futuras, hay que recordar y tatuarse como mantra en el corazón que tú estás analizando la investigación que otro está haciendo. No estás tratando de enseñarle o tratando de dictaminarle o tratando de indicarle o de obligarlo a que haga lo que tú crees que debería haber hecho. No es eso lo que uno está haciendo ahí. Yo estoy analizando si la propuesta que el artículo que me hacen llegar entrega tiene elementos de coherencia y de metodología y robustez, y no estoy diciendo esto debería haberse hecho de esta otra forma, para mantenerlo siempre en mente. No sé qué opiniones tienen respecto de ese resumen, síntesis. Aquí había algunos que son más expertos. A lo mejor también nos equivocamos nosotros. ¿No? Hay silencio. Se puso fome esta cuestión, ya no hay nadie que quiera hablar. Dale, Dani. Yo de nuevo, es muy cortito. Cuando uno es docente o es de academia de mucho tiempo, uno tiende a hacer lo que decía Felipe, de mirar el trabajo o el artículo que uno está revisando como si fuera un trabajo al que hay que calificar con nota. Y ahí de repente también se produce una suerte de conflicto, porque es difícil salirse de ese rol de docente y partir en un rol que tiene que ver con hacer críticas pero constructivas, orientar, decirle, mira, esto a lo mejor no va por aquí, podrías hacer esta otra cosa, pero no estamos poniendo una nota. O sea, a mí no es esa la visión que uno tiene que tener, porque cuando uno parte así, que fue lo que a mí me pasó en las primeras revisiones que yo hice, yo decía, chuta, esta cuestión está súper mala, no sirve para nada. Y después yo decía, no, pues si no es ese el objetivo, si el objetivo es decirle qué es lo que tiene que mejorar, para dónde tiene que ir, dónde tiene que ir a buscar, o a lo mejor sugerir algunas cosas, pero tampoco sin salirse mucho del rol que tiene uno en ese caso, que es la crítica constructiva. Eso. Bueno, muchas gracias. La palabra clave, dice Paula, es par. Claro, efectivamente la palabra clave es par. Yo como un par, no en una posición de superioridad hacia el otro, y no en una posición ni en un espíritu de destrucción, ni en un espíritu de criticismo, como un par que asume en el fondo los beneficios de la conversación entre pares. Conversación, ¿no es cierto? Hablamos, nos retroalimentamos, nos co-construimos. La lógica en el fondo es miro tu trabajo y desde una perspectiva crítica te agrego algunos elementos para la mejora. Ese es el rol en esencia con todas estas cuestiones de las que estamos conversando. Muchas gracias por las contribuciones. Paso a la que sigue, entonces. Alguien está en el chat. Acuérdense que yo soy discapacitada, así que si ponen algo en el chat cuando estoy pasando la diapositiva va a haber sabotaje. Felipe, no sé si alcanzáis a leer lo que está arriba, lo leo ahora. Sí. A mí me salió taller 2 en la confirmación. Esa es la tarea. Sí, para que hagamos como un resumen, yo les mandé el formulario. En el formulario aparece arriba el taller 2 en el título, pero en la parte de la firma hay un error de tipeo, probablemente se cortó y se pegó y no se hizo la modificación en específico, pero fírmenlo igual porque ese va a ser el registro que tenemos para la asistencia del día de hoy. Yo no tengo
el acceso para hacer Poder. la modificación en específico para modificarlo, pero está ahí en eso. La fecha se asociará al taller que. Eso es Exacto. como fácil de verlo. Ya, entonces vamos a hablar un poquito de, porque lo hemos ido esbozando, ¿no es cierto? Los modelos de revisión de pares, abierta, ciega, doble ciega, y vamos a hablar para terminar algunas amenazas al ciego y cómo ser hábil para captar las trampas en ese proceso. Dale, Felipe. Bueno, aquí tenemos dos opciones. Cuando se habla de la revisión por pares, principalmente es que haya anonimato en el autor y haya anonimato en el revisor. Las revistas, y la revista en que nosotros nos estamos desarrollando, la revista chilena de enfermería, apuesta por el doble ciego. Estas son distintas apuestas que tienen las revistas para poder construir su revisión. No todas las revistas apuestan a lo mismo, y por eso tenemos que tenerlo claro cuando nosotros vamos a trabajar, y de hecho las revistas dan declaraciones de que si uno quiere, sobre todo en las revistas ahora, están tomando una nueva definición de que si uno quiere ser anónimo o no como revisor. Y eso también ha sido modificaciones durante este proceso, principalmente por los aspectos éticos. Pero hay revistas que toman la opción de tener un revisor anonimizado y un autor anonimizado. Entonces, si la revista toma esa opción, nosotros tenemos que hacer que cuando yo mando mi artículo, realmente esté anónimo, que no aparezca nada durante el artículo, que yo pueda relacionarlo con alguna persona en específico o alguna institución o algún núcleo de investigación, y que yo como revisor también sea lo suficientemente neutro para que no se pueda asociar. Ya eso le llamamos doble ciego. En algunos casos, el autor puede estar identificado y el revisor está anonimizado. Ya eso se le llama un ciego simple. El autor no tiene que anonimizar su artículo, va con todos los datos, al revisor le va a llegar el artículo con el nombre, apellido, título, lugar donde trabaja, etcétera, etcétera, del artículo tal cual como fue enviado, pero sí su revisión va a ser anónima. Lo que yo les mencionaba anteriormente, en que el autor está identificado y el revisor está identificado, a eso se le llama revisión abierta. En ciencias de la salud, pocas revistas tienen este sistema de revisor identificado y autor identificado. En las ciencias básicas, generalmente está mucho más abierto a este proceso de revisión abierta, principalmente por los conflictos de interés. Entonces se transparenta totalmente, de hecho dentro del artículo, después en un apartado aparece los revisores para este artículo fueron tales personas. Así de declarado está el proceso de revisión. Y puede haber una opción de autor anonimizado y revisor identificado. En la práctica es poco viable que pase durante este proceso, por lo que habíamos visto anteriormente, que ya después cuando se piensa que el revisor va a ser identificado, generalmente queda abierto a que estas revisiones queden identificadas dentro del mismo artículo. Otras formas, han habido muchos conflictos de interés que no se han declarado durante estos procesos editoriales, entonces se han abierto otras formas de poder hacer revisión por pares que no son solamente lo de las revistas. Entonces se llaman pre-review, que son antes de mandarlo a una revista, que hay plataformas para que uno suba su artículo y la gente pueda hacerme revisiones como par, y hay otras plataformas que también se están ocupando mucho y que lo mencionaba Daniela en algún momento, Daniela Raffo, en que existen los post-review. Entonces uno puede leer un artículo críticamente después de que ha pasado por otros revisores y que se le puede hacer una segunda revisión, y esto incluso se pueda publicar, y hay plataformas también para hacer post-review. Y que eso han sido como elementos que se han ido sumando para poder hacer que los procesos de revisión y que la calidad de los artículos también se puedan de alguna forma ir mejorando. Todo está en pro de hacer que estos procesos editoriales y estos procesos de publicación también sean mucho más transparentes y que también tengan procesos de calidad que sean mucho más profundos. ¿Paso a la otra? Sí. Y bueno, aquí hay elementos que uno tiene que tener en cuenta, que ya los habíamos mencionado anteriormente, de la anonimización.
no solamente tiene que ver con que yo le quite mi nombre a este proceso, que le quite mi nombre al artículo, sino que desde cosas tan básicas como cuando uno pone el comité editorial, o sea, perdón, el comité de ética, y si mi investigación fue realizada en un lugar en específico, si yo dejo el nombre del comité de ética, se puede asociar inmediatamente al área donde estoy realizando, o si yo estoy haciendo referencia a mis propios trabajos, me estoy haciendo autorreferencia o referencia a algunos lugares institucionales donde yo estoy trabajando, también puede ser fácilmente identificar mi artículo. Y ahí también vienen estos conflictos. ¿Cómo podemos llegar a un punto medio de esto? O sea, necesito que mi artículo esté anonimizado. A veces hay ciertos intereses de poder visibilizar un poco más nuestro propio trabajo, pero ¿en qué punto llegamos a este punto medio para que se logre hacer una revisión que sea totalmente libre de sesgos? Y ahí también tenemos que, son conversaciones editoriales, hasta qué punto vamos a llegar con los sesgos, o hasta qué punto podemos ampliarlo como lo han hecho otras revistas, es decir, así como abiertamente, tengo sesgo, y el sesgo está relacionado con que estas personas me revisaron mi artículo. O sea, y ahí, entre comillas, se abre todo el sesgo y se dejan abiertas las revisiones. El sesgo puede operar a favor y en contra, eso hay que tenerlo súper claro. O sea, cuando los comités editoriales, y por esa razón, dentro de una revista que está originada en un departamento, las exigencias de indexación ponen la necesidad de sumar a revisores y a editores de otras instituciones, porque en el fondo la endogamia en el pensamiento es también una cuestión que no necesariamente tiene una mala intención. Uno está tan convencido de que los trabajos de los colegas son tan buenos que en el fondo tiende a aceptarlo. Y eliminar el ciego, la verdad es que es bien imposible, porque cuando uno empieza a acostumbrarse a cómo escribe un autor, puede anonimizar lo que quiera, pero yo sé que escribe así, estas son las expresiones que ocupa. Entonces cuando lo voy leyendo me doy cuenta de, uy, este artículo era de Puc, y le pongo el nombre. Y después lo veo y me doy cuenta efectivamente que era de tal persona y ya está. Siento que ahí de nuevo el punto es la intención de favorecer o la intención de perjudicar. Para que ustedes lo sepan también, en los grupos editoriales, cuando uno manda un trabajo, eventualmente te preguntan, no eventualmente, sistemáticamente te preguntan, ¿tiene usted algún conflicto de interés con alguien? Y tú puedes declarar, yo no quiero que tal persona revise mi trabajo. Yo creo que en el fondo la lectura de quiénes somos es bien fácil, ¿no es cierto? Sabemos quién está en estos temas, quién habla siempre de lo mismo, quién es el bueno para validar artículos, quién los valida usando esta estadística, esa cuestión que es tan rara, el único que la entiende es tal, son cosas que en el fondo son difíciles de eliminar, y la ilusión del no sesgo es una ilusión. Lo que uno busca es minimizar los efectos. Sobre todo minimizar los efectos negativos, pero también contener los efectos positivos que redundan luego en temas como financiamiento, acceso a concursos, acceso a fondos y cosas de esa naturaleza. Tiene hartas implicancias ese actuar. ¿Paso a la que sigue, Felipe? Ya. Entonces, entendiendo todas esas cosas que son bien importantes, cuando a uno le llega una carta en un correo electrónico donde le preguntan, ¿quiere usted ser revisor de una revista? Quizás este pensamiento de cuál es el sentido, cuáles son las implicancias, cuáles son los beneficios, cuáles son las dificultades, pero sobre todo cuáles son las motivaciones y cómo los impulsos que uno debiese tener son los que te ponen en la posición de sí, acepto o rechazo. Y aceptar ser parte de un proceso de revisión de un tema, volviendo un poco a lo mismo, ya lo hemos dicho, tiene que ver con conocer del tema, dominar la metodología, pero reconocer que uno tiene o no conflictos de intereses. Los más comunes son, yo publico con este autor, sé perfectamente que esa es su mano, porque además tengo claridad de que se gana un fondo, deciden esto, lo sigo. Soy su fan club número 1. Luego, estoy claro que trabajo en la misma institución o tengo una relación personal, acabo de terminar o me puse recién a pololear o hasta me casé, no sé, tengo una relación así cercana dentro de, o eventualmente soy competencia directa, estoy haciendo exactamente lo mismo. Algo que no declaramos, pero yo creo que tiene que ver con
la vida, ¿no es cierto?, la vida misma, y es estar en condiciones anímicas. Las circunstancias que uno tiene, en el fondo, son determinantes en las tareas que puede asumir. Puede parecer obvio, pero si hay un momento en el que, siendo yo un buen revisor y estando muy disponible a ayudar a una revista, siempre tengo algo en mi contexto personal, es muy válido decirle al editor en la carta de respuesta: en este momento no puedo ayudar, estoy pasando por tal cosa, yo le voy a avisar cuando puede volver a contactarme. Los editores pueden comprender eso, y eso es parte de la conversación, ¿no es cierto? Somos parte de un proceso, de eso no hay que olvidarse. Quien te mandó la carta necesita esas respuestas. Y luego tener un tiempo adecuado de estas cosas. ¿Cómo saber si están presentes estos puntos, si existe el doble ciego? Pregunta la Dominga. Yo creo que hay dos momentos. Uno, cuando lees el título, Dominga, tú te das cuenta de, esa es la línea de investigación de, yo por ejemplo podría decir, esa es la línea de investigación de Julián Varas en la cosa que me llegara a las manos. O podría decir, esa es la línea de investigación de Cristian Pérez o de Felipe Machuca en lo que a mí me llegara a las manos. Y yo tendría que decir honestamente, yo no puedo, porque en el fondo ya conozco tanto lo que hacen, que voy a darme cuenta que sí, tengo una relación. Finalmente, ese conflicto es porque son tus amigos, porque los conoces, sabes dónde estás, te tomas un café y te cuentan, estoy investigando esto. No es que uno esté en los puros cursos nomás, Domingas, y también conversamos en 8 horarios, así que uno sabe dónde está el punto de la gente. Quizás el más difícil es la competencia directa, y yo creo que la competencia directa uno la nota en las referencias bibliográficas, porque todos somos medio narcisistas. Entonces, no autocitarse, yo creo que es algo que nadie hace. Y tú encuentras un paper del autor en sus referencias. Así que yo, en general, como hay dos momentos, cuando te dicen acepta, yo digo sí, acepto, porque no huelo el conflicto de interés, pero cuando llego a la referencia y me doy cuenta y es serio, yo escribo de vuelta al editor y le explico. Al llegar a las referencias me di cuenta que tengo un conflicto de interés que no había percibido antes, tengo que devolverte el artículo, perdón. Pero eso significa que yo manejo súper bien mi tiempo, y cuando alguien me dice, ¿puedes revisar este artículo? Yo, Soler Mijo, el mismo día que me dicen sí, que yo digo sí, tengo que estar segura de que en las 48 horas siguientes yo voy a hacer la primera lectura. Yo hago esto. A mí me llega un artículo y digo, sí, creo que lo puedo revisar. Hago eso cuando tengo 48 horas inmediatas para hacer esa primera lectura y darme cuenta de ese segundo sesgo. Y si me doy cuenta en cualquier momento que no voy a poder ayudar al revisor, lo que hago es contestar de inmediato, de manera directa, en un correo, diciendo la razón de por qué no. Y le expreso, oye, mira, lo que pasa es que estoy desarrollando una investigación similar, o no domino a cabalidad este tema, o mira, miré la metodología y no siento que mis capacidades permitan hacer un análisis justo, pero conversé con tal persona que está trabajando con este tipo de metodología y es mejor, bla, y te propongo su nombre, aquí está su correo. O sea, generar en el fondo ese mecanismo alterno, que es algo que en algún minuto parece que María Angélica, ¿no es cierto?, también propuso. Y en cualquiera de esos minutos, lo que uno tiene que tener súper claro es que la confidencialidad la tienes que mantener así desde el principio hasta el final, porque ya te enteraste de elementos que son de propiedad intelectual de quienes sea que hayan enviado el trabajo. Por lo tanto, yo creo que el punto clave administrativo es captar tus tiempos. Yo no acepto revisar si es que en los 2 días siguientes a cuando me llega la solicitud no puedo hacer una primera lectura. Y tampoco acepto si es que en las 2 semanas siguientes no puedo hacer la segunda. Yo hago 3 lecturas. La primera es inocente, para apuntar a ese punto de se entiende más o menos el campo, entender lo que está. Después me doy un tiempo, me separo. Hago la segunda, ahí voy un poco más al método y hago esa segunda viendo hecho el chequeo de la revisión bibliográfica. Y en la tercera vuelvo a mirar a ver si me desregulé y escribí puras leceras. Para arreglar en el fondo un poco el punto. Pero también en eso no es que ya ni siquiera es que escoja, la gente me manda cosas que como que esto lo va a revisar bien y listo.
Uno no se mete mucho más en otros temas más allá. Igual te llegan así invitaciones de revistas predatorias, así como revisa no sé qué, de los modelos predictivos de matemática, y uno dice, yo nada que ver aquí, no tengo nada que contestar. Pero contesto, no, este tema no lo domino a cabalidad y listo. Mi informalidad se agota cuando voy a poner una respuesta en un correo. Eso es por si tienen preguntas. Dudas, preguntas, consultas. Están silenciosos. Gracias, Dani. Nuestra fan número 1. Bueno, por mientras que piensan sobre sus preguntas, recuerden dejar firmada este formulario para la asistencia. Tiene ese error que habíamos mencionado anteriormente, pero le dan igual, va a quedar el registro de la fecha y el horario en que ustedes hicieron la firma, y con eso podemos ver, hacer este confrontamiento de la asistencia para que les pueda llegar después la evaluación. Dos preguntas súper buenas. Para ser revisor en una revista se requiere previamente haber publicado. Fíjate que no es un requisito explícito, aun cuando es un requisito eventualmente implícito. ¿Y por qué digo eventualmente? Porque una buena forma de partir para un alumno de magíster es, como estoy aprendiendo el método ahora, me ofrezco como revisor en acompañamiento de alguien, por ejemplo. Y eso funciona también como una forma de aprender y de hacer comunidad, ¿no es cierto? Yo en algunas ocasiones en que la metodología me pilla, yo llamo al Felipe y le digo, Felipe, tengo este problema, mira, estoy revisando esta cuestión, ¿cuándo dije que bueno? No sé, ¿qué significa esto? Y Felipe me ayuda en el fondo en esa cosa. Nadie es tan perfecto, y en el fondo todos los que trabajamos en salud sabemos que esta cuestión toda la vida es trabajo en equipo, así que no es pecado preguntarle a alguien si es que te puede ayudar en algo puntual, si tu espíritu es enriquecer lo que van a hacer los otros. No hay requisitos para ser revisor, haber cursado los cursos. Sin embargo, Guillermo, existe en algunas revistas esta idea, en el fondo, de ir generando estos cursos para invitar, porque si se fijan, más que lo técnico es lo ético, lo profesional y la motivación. Y en el fondo, con gente, si en todo, como en la vida, en el fondo, el hacer bien las cosas pasa porque tú quieras hacerlas bien, porque compartas en el fondo un espíritu de trabajo. Me voy con 1 con 10, dice la Paula. Perfecto. Buenísimo, gracias. La lógica en el fondo en esto quizá es esa diapositiva donde alguien decía, quiero ser parte de una comunidad. Esto crece si todos somos parte de una comunidad. Esto crece si todos sumamos en el fondo a este trabajo, no solo, y de nuevo vuelvo a decir, yo no soy enfermera, yo cuando me invitaron yo dije, oh, qué maravilla. Al tiro dije que bueno, porque siempre digo que bueno, después no me arrepentí. El ser parte de una comunidad probablemente es lo que más motiva, y quizás acortar esa distancia que es muy de la investigación antigua, como de compito con otro y depredo a otro. En la investigación actual, que es un tránsito que los más viejos hemos vivido, ¿no es cierto? Los que llevamos como 30 años en cosas de docencia, nos damos cuenta que eso es distinto. Antes era competencia, todavía hay competencia por los fondos, pero en la práctica el espíritu de la investigación actual y de los incentivos a la investigación actual están hacia la colaboración, completa y totalmente. Están hacia ir incluyendo a personas jóvenes para dar continuidad al desarrollo de la ciencia y de las capacidades, y hay muchos puntos de anclaje en que todos estamos convocados a atrevernos, por un lado, y compartir, por el otro. Eso sería, he hablado mucho, ya me voy a callar porque me dio sed, además de todo, voy a tomar agua. No, bueno, y lo que dice Sol es súper real. Al final, lo que estamos pretendiendo dentro de este proceso, y sumándome a la pregunta que hacía Juan, es que no hay ningún como requisito preestablecido más que las ganas de hacer revisiones, y uno tiene que ser como consciente de que si va a partir con un proceso editorial y va a generar ser parte de ser revisor, hay que ser súper honesto y decir y tener claro cuáles son sus limitaciones. Y eso no quiere decir que no podamos ser revisores teniendo ciertas limitaciones, pero hay que tener en cuenta que
probablemente nuestras primeras revisiones nos van a ocupar mucho tiempo. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque vamos a tener que hacer probablemente más procesos o más etapas, y nos vamos a tener que devolver y vamos a tener que pensar lo que vamos a escribir, cómo lo vamos a redactar, si realmente estoy haciendo una retroalimentación que sea propositiva para esa investigación, y probablemente nos vamos a tener que devolver a la metodología, devolver a hacer lectura de las referencias, porque vamos a estar, entre comillas, menos a caballo de esta metodología. Pero como toda actividad, cuando uno la va haciendo muchas veces, se va haciendo cada vez más fácil, y probablemente los procesos editoriales, que en un principio hacer una revisión va a durar muchas etapas y mucho tiempo invertido, con el tiempo se va a ir disminuyendo y vamos a lograr los mismos objetivos. Entonces también la invitación es como no a decir, pucha, no sé cómo hacer esta revisión, y digo, ¿saben qué? Mejor que no. Mejor que alguien entre comillas, que sepa más, que lo haga, sino que tomar el desafío, y siempre las revistas, y lo digo también desde la mirada del equipo editorial, siempre hay una forma de comunicación fluida. Entonces, siempre podemos hablar con el director de la revista, con el comité editorial, con el editor adjunto que te tocó para ese proceso, y uno puede preguntar. La idea de que todos crezcamos de alguna forma durante este proceso y de generar esta comunidad. Y bueno, nos dicen Marta y Mónica que les gustaría ser parte de esta comunidad, y este curso es precisamente para que los que quieran, y de hecho les preguntamos en el formulario inicial si ustedes querían ser parte del comité de revisores dentro de la revista chilena de enfermería, y un poco es eso, de que ustedes, si quieren ser parte de este proceso, nosotros los podemos acompañar y les podemos ayudar en la inscripción. ¿Ya? Así que siempre están las opciones, y no se sientan culpables también de que si en algún momento no pueden hacer una revisión, no la puedan hacer. Y eso no va a cambiar en que siempre los vamos a tener en cuenta de que puedan ser parte de nuestro comité de revisores. Yo voy a cerrar en el fondo con si todos mandaron la asistencia, al mismo correo se puede hacer las preguntas, Paula me interesa, o qué sé yo, de pronto el mismo editor es el que manda luego invitaciones a otras personas, o lo otro que ocurre es que cuando tú mandas tu trabajo, te preguntan, ¿y usted aceptaría revisar dentro de esta revista? También son mecanismos en los que ocurre. Voy a agregar una respuesta a algo que no preguntaron, pero yo siempre soy así, que me mando sola. Ustedes pueden ser revisores de más de una revista, claro. El gran punto es que exista una claridad en el fondo respecto de los tiempos. Los tiempos son tremendamente importantes. Cuando uno se queja que una revista contesta en 8 meses, probablemente es porque no hay revisores detrás, o porque los revisores dijeron sí, aceptaron, y ahí guardaron en el tintero de los mails, todo ese tipo de información. Entonces, un poco desde la empatía de también yo tengo tiempos de respuesta, uno funciona en esa lógica, ¿sí? El próximo viernes sigue, no me acuerdo quién, que va a hablar en el fondo de algunos elementos más técnicos, y el sábado siguiente cerramos Felipe y yo, y va a ser también con una historia. Les vamos a contar en el fondo cómo es el proceso de respuesta y de mandar carta de los revisores, desde la historia de un paper que nosotros hicimos y publicamos juntos, y donde obtuvimos ciertas respuestas, y generamos en el fondo ciertas decisiones en relación a esa cuestión, así que la vamos a contar un poco desde cómo, como autores, percibimos la importancia positiva y negativa de algunos revisores en el proceso de generación de un artículo, para llevarlo a unos tips de yo contestaría así, yo contestaría así, yo contestaría así, para situaciones de creo que no hay que aceptar, esto podría mejorar, y para contestarle al editor. Esos son los objetivos. ¿Qué le digo luego al editor? ¿Sí? Si estamos, sigue siendo fin de semana. Así que hay que irse a... Sí, así que estamos ya con los plazos. Le agradecemos las retroalimentaciones que nos están colocando acá. Para nosotros también ha sido muy agradable estar con ustedes.
este fin de semana. Nos veremos la próxima semana, a la misma hora en el mismo canal. Si tienen dudas de esta primera parte, podemos partir el próximo sábado con preguntas con esto, y les va a llegar ahora un correo durante el día con la confirmación de la asistencia, y que para que la tengan en cuenta, y recuerden que al menos 3 talleres tienen que haber asistido para que les pueda llegar la tarea después. ¿Ya? Las presentaciones las grabaron y se le mandan a la Denise Parra, y ella dijo que las iba a dejar como a disposición en algún sitio que no tenemos el poder nosotros para administrar, pero la Denise lo arregla. Sí, en algún momento Denise va a hacer el envío de las clases que están grabadas. Nosotros estamos haciendo grabación ahora, así que no recuerdo si le iba a subir a YouTube y les iba a mandar los links, pero algo iba a hacer, ¿ya? Pero sé que las grabaciones les van a llegar para que las puedan volver a revisar. Un gusto, que tengan un súper buen fin de semana, que estén bien y nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Muchas Chao. gracias. Hasta luego. Gracias. De nada, gracias a ustedes. Muy bueno. Buen fin de semana.